Hola, ¿qué tal? Estamos aquí para reaccionar a un video de un canal que me han recomendado, Dallas Review. Parece que Dallas Review es un muchacho que es bastante animoso en cuanto a sus videos en contra de la fe, de la religión, del cristianismo, etcétera. ¿Ok? Particularmente me han pedido que reaccione a este video que por el título es bastante interesante, ¿no? Dice, destrozando la religión en 2 minutos. Entonces, confieso que estoy ansioso, porque va a destrozar la religión, pero no solamente eso, lo va a hacer en 2 minutos. Entonces, sinceramente estoy ansioso. Así que no puedo esperar más. Empecemos. La ciencia y la religión no tienen nada que ver. Por mucho que haya gente que se esfuerza en señalar a ateos, escépticos y científicos como igual de fanáticos que los religiosos, este argumento sencillamente no es válido. Y en este vídeo voy a derrotar de una vez por todas esos argumentos y deciros una razón muy simple por la cual el ateísmo o escepticismo científico es la opción correcta y la religiosa no. Ok, buenísimo. Arranca con el pie en alto, ¿no? Ahora, dice que la religión y la ciencia no tienen nada que ver. Bueno, yo en este caso sí me gustaría recordar que, por ejemplo, universidades como Harvard, Princeton y Yale han sido fundadas por protestantes, por creyentes, ¿ok? Harvard fue fundada por los peregrinos que llegaron a Plymouth a mediados, así, a fines del siglo XVII, si no me equivoco. Ah, Yale fue la alternativa en Connecticut a Harvard porque Harvard les quedaba muy lejos. Entonces, protestantes creyentes en Connecticut fundan Yale, ¿no? Y Princeton, por ejemplo, fue fundada ya más adelante, si no me equivoco, a mediados del siglo XVII y pues también conocidísima, ¿no? De ahí han salido religiosos y teólogos muy connotados, ¿no? Yo hace poquito hacía un video justo hablando de Lois Berkhoff, que es teólogo de la Facultad de Teología de Princeton. Entonces, si la religión y la ciencia tienen algo que ver o no, juzguenlo ustedes, ¿no? Yo también acá quiero acotar, por ejemplo, el nombre no de algunos, no de todos los cristianos o católicos o creyentes científicos famosos, que tranquilamente creo yo que puedo nombrarles por lo menos de memoria unos 20, pero voy a nombrar algunos que me vienen a la mente más rápido, ¿no? Por ejemplo, Pasteur, que es el de las bacterias, Georges Lemaitre, que es el de la teoría del Big Bang, la más aceptada para el origen del universo hoy por hoy. Tienes también, por ejemplo, a Lejeune, que es el padre de la genética moderna. Tienes a Nikola Tesla, que es el hombre de la corriente alterna. Tienes a Alexander Fleming, que recibió pues, el premio Nobel a la medicina justamente porque inventó la penicilina, ¿verdad? Y más moderno, pues podemos hablar, por ejemplo, de Francis Collins, el director del proyecto Genoma Humano. Entonces, la ciencia y la religión no tienen nada que ver. Ah, hay que juzgar, hay que juzgar. Cada uno tome esta información, googlea si es que no te convence y toma tú pues una postura al respecto. Pero sigamos con el amigo Dallas Review. La religión funciona de esta forma. Se observa algo que ocurre de forma desconocida. Se inventa una explicación de la nada. Se buscan pruebas de cualquier tipo para comprobar la invención. Y esto a su... Ya. Ah, pues yo creería que también aquí está bastante desacertada la argumentación de Dallas Review, porque pues en realidad la fe cristiana es una fe que para nada es fanática, ¿no? De hecho, aprovechando justo el dibujo que tiene Dallas en su pantalla, todos saben que el centro de la religión cristiana, de la fe cristiana, es la cruz de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo, ¿ok? Y al respecto de esto, los discípulos, pues el día que Jesús resucitó, no fueron corriendo y gritando, resucitó, resucitó, sino que más bien se espantaron y dijeron, ¿quién se ha llevado el cuerpo? De hecho, cuando se aparecen estos dos ángeles, según el relato bíblico, a las mujeres le dicen, Señor, por favor, si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde está el cuerpo de mi maestro, ¿no? ¿Sabes por qué los discípulos o las mujeres que fueron las primeras en ver la tumba vacía no fueron corriendo a decir, resucitó, resucitó? Porque no eran fanáticas. De hecho, los discípulos de Cristo se caracterizaban más bien por ser escépticos. No te olvides que ellos caminaron 3 años con él y por más que lo veían hacer milagros, seguían dudando de Jesucristo. De hecho, cuando él se presentó, después de haber muerto, se presentó delante de ellos, Tomás, uno de ellos, le dice, Señor,
hasta que yo no mire y toque, meta mi dedo en los orificios de tus manos, de tus pies y de tu costado, no voy a creer. Y de ahí sale la frase ver para creer. De hecho, Tomás fue un paso más allá y él dijo tocar para creer. Entonces, los discípulos de Cristo nunca se han caracterizado por tener necesariamente una fe inquebrantable. Más bien eran incrédulos que tenían que mirar y que tocar para creer, ¿no? Otra argumentación que puedo presentar yo al respecto del hecho de que la fe cristiana no es una fe incrédula, no es una fe fanática que se basa en autoconvencerse, es por ejemplo 1 Corintios 15 de Pablo. A propósito, Pablo es una piedrecita en el zapato para todos los escépticos, porque Pablo está considerado por toda la comunidad de historiadores como una fuente confiable, sólida de información histórica. Y Pablo en Corintios 15 da toda una lista de testigos oculares de la resurrección de Cristo, ¿no? Pedro, Juan, los 12 discípulos, luego 500 al mismo tiempo, luego dice Santiago, que era el hermano incrédulo de Jesús. La Biblia relata que Santiago creía que su hermano Jesús estaba mal de la cabeza. Claro, de hecho, Santiago y Jesús crecieron juntos. ¿Qué necesitaría tu hermano para convencerte que es el Hijo de Dios? Por eso que Santiago era escéptico, pero después de ver a Jesús resucitado, terminó siendo el pastor de la iglesia más grande de Jerusalén, ¿ok? Y finalmente Pablo, pues Pablo no tenía ninguna motivación para alucinar, para hacerse expectativas extrañas o falsas, o para creer cosas que no son. Pablo no era cristiano, Pablo era enemigo de los cristianos, Pablo no amaba a la iglesia, Pablo perseguía a la iglesia para matarlos, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues hay una serie, hay una lista enorme de testigos oculares. Entonces, que Dallas Review diga que los cristianos ven algo que no comprenden, inventan cosas y luego se autoconvencen, es algo no solamente que no es real, sino que es tangencialmente distinto de la realidad, es totalmente distinto a lo que Dallas Review propone, ¿no? Pero sigamos. Sucedido a lo largo de la historia con miles de cosas, con la lluvia, el viento, los sentimientos, la muerte, el mundo, el universo. No importa cuál fuera la religión, no importa si era Jehová, si era Zeus, Horus o Krishna, cada religión va siempre aferrándose al lado desconocido. Ya, acá solamente algo breve, ¿ah? Bueno, tratar de meter a Jesús con Krishna, con Zeus y con los demás, pues no tiene nada que ver, ¿no? El cristianismo es la religión probablemente, no probablemente, seguramente mejor documentada de todas las religiones. De hecho, podríamos hablar de la cantidad de copias que hay del Nuevo Testamento o de libros del Nuevo Testamento. Es realmente algo avasallante. Entonces, no creo que se pueda comparar, ¿no? Por otro lado, mientras que los otros relatos son claramente míticos, el cristianismo se basa sobre un hecho que consideramos que es histórico. Estamos tan convencidos de esto que los primeros discípulos prefirieron morir, ser asesinados cruelmente y perderlo todo, antes de negar la idea loca que tenían de que habían visto a Jesús resucitar después de haber estado muerto, ¿no? ¿Y por qué alguien haría algo así? ¿Por qué alguien querría sostener eso hasta el final, incluso al precio de morir, si fuera una mentira? Pues la respuesta es porque no era una mentira, ¿ok? Entonces, comparar al cristianismo con las otras religiones tampoco nada que ver, amigo Dallas Review. Se inventa una historia y asesina o humilla a todo aquel que se atreva a contradecirla. La ciencia funciona de esta forma. Se observa algo que ocurre de forma desconocida. Se observa y se razona. Se elaboran varias teorías que puedan ser causa, pero ninguna de ellas será cierta hasta que no se demuestre con pruebas. De hecho, es justamente lo que acabo de contar al respecto de la resurrección de Cristo, ¿no? Se observa algo desconocido, por supuesto. Nunca nadie antes había resucitado. Bueno, bajo el relato bíblico sí había gente que había vuelto a vivir, lo cual no es lo mismo que resucitar, ojo, pero no voy a hablar de esas diferencias el día de hoy aquí. Pero una vez que se observó esto, una vez que se encontró la tumba vacía, y esto es otra cosa en la que coinciden todos los historiadores, incluyendo los no creyentes, se observó y se plantearon varias teorías, ¿no? De hecho, los discípulos de Cristo pensaban que se habían llevado el cuerpo. Los fariseos, que eran enemigos del cristianismo, de hecho, no sabían qué había pasado, pero ellos no plantearon, sino que inventaron algo, ¿no? Inventaron de que los discípulos habían robado el cuerpo. Entonces empezaron a plantear una serie de cuestiones, ¿no? O inventaron una serie de cuestiones. Pero llegaron a la hipótesis primero y luego a la certeza de que Jesucristo había resucitado, luego después de haberlo visto, de haber atestiguado de forma ocular un hecho concreto.
¿Ok? Entonces lo que está describiendo aquí Dallas Review más bien se parece mucho, no voy a negar que la ciencia se comporta como él lo dice, pero además describe perfectamente cómo reaccionaron los creyentes en su momento, ¿no? Cuando Cristo resucitó. Y de hecho, vale la pena aquí observar, enfatizar, de que todos los planteamientos que los discípulos habían elaborado luego de haber visto la tumba vacía, ninguno coincidió con la hipótesis que finalmente, como dije hace un instante, se convertiría en su certeza, ¿no? Que Jesucristo había resucitado de los muertos. No se lo habían robado, no es que, no es que habían secuestrado el cuerpo, no es que él no estaba realmente muerto, sino que estaba desmayado y luego se levantó. No, ellos llegaron a la certeza y defendieron con su vida la certeza de que Cristo había resucitado de los muertos, y eso es la parte central de la fe cristiana. Ok, acá seguimos. Realizan varios experimentos para ver cuál teoría podría ser la más acertada. E incluso cuando se expone una teoría como acertada, esta nunca será definitiva y puede estar en cambio en caso de que aparezcan nuevas pruebas que demuestren un cambio. Ni siquiera la resolución final del método científico es cerrado, ya que depende siempre de las pruebas. Entonces, sabiendo esto, ¿quién puede seguir teniendo la poca vergüenza de comparar al ateísmo científico con la religión? Algunos diciendo barbaridades como estas. Esta clase de comentarios demuestran una total ignorancia acerca del escepticismo y de A ver, dice, ¿los ateos son igual de radicales que los religiosos? Bueno, algunos sí. ¿Qué más dice? Si fuera por los escépticos, aún estaríamos en la edad de piedra, porque no habrían creído ni en la existencia del teléfono. Bueno, eso también es cierto, es verdad, ¿no? Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque los científicos empiezan a observar la naturaleza. ¿Por qué? Porque ellos tienen la expectativa de que la naturaleza se comporte siempre de la misma manera. Es decir, que tenga una apariencia de haber sido diseñada por alguien. O, para usar otra metáfora, ¿no? Ningún científico creería que, por ejemplo, la ley de la naturaleza iría por ahí creando cosas de donde no las sabías, ¿no? Más bien, al principio los científicos creían que había un legislador que había diseñado leyes que hacían que la naturaleza pueda ser sistematizada, pueda ser observada, pueda ser repetible, pueda ser experimentable, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, si tuviéramos, por lo menos en los albores de la ciencia, gente escéptica que no creyese que había un diseñador inteligente que todo lo creó y que por lo tanto podíamos esperar fenómenos repetibles, observables, sistematizables, ¿no? Como lo había mencionado hace un instante, entonces realmente hoy seguiríamos en la edad de piedra. Así que estoy de acuerdo con esa segunda afirmación. Y la tercera dice, si los científicos ponen una verdad como absoluta, están haciendo exactamente igual que los religiosos. Sí, pues es verdad. No importa si eres religioso o si eres científico. Si tú pones una verdad como absoluta sin haberlo demostrado antes, pues eres fanático, pues no, ¿no? Y por el contrario, igual, no importa si eres científico o eres religioso. Si tú demuestras una verdad como absoluta y, y tienes los fundamentos para sostenerlo, estás en lo correcto. Entonces ahí no pasa nada, ¿no? cómo funciona el mundo científico. Un axioma. Recordad bien esta palabra. Un axioma es una idea que se acepta sin prueba ni demostración alguna. Y la religión en sí es totalmente axiomática. Cualquier teoría Bueno, ya hemos demostrado que está equivocado acá Dallas, ¿verdad? axiomática cae por su propio peso, porque no está basado ni en la observación ni en la comprobación. Cuando los religiosos no saben la explicación a algo, se lo inventan y lo dan por hecho. Cuando la ciencia no sabe algo, simplemente no lo sabe. Espera a tener recursos y experiencia para saber la razón real. Y ahí está la base, en saber aceptar las incertidumbres e investigar, no en crear mentiras reconfortantes y defenderlas sin pruebas ni sustento alguno. Mediante este vídeo tan sencillo, doy por más que concluido. Bueno, ya está concluyendo por lo que veo en la línea de tiempo, y además se le acaba de decir también que va a dar por concluir su video. Y entonces yo quiero hacer probablemente mi último comentario, ¿no? Él dice que el cristianismo o que la religión, que la fe, una de sus principales actividades, y estas son palabras mías, y ahora sí lo cito a él, es crear verdades reconfortantes. Bueno, déjame decirte que en el primer siglo, decir que Jesucristo resucitó de entre los muertos era cualquier cosa menos una verdad reconfortante. ¿Sabes por qué? Porque si tú decías en el primer siglo que Jesucristo había resucitado de los muertos, tenías de enemigo a todo el mundo. En principio, a tus propios hermanos judíos, porque los propios fariseos y los saduceos perseguían a Jesús, y finalmente fueron ellos los que diseñaron toda esta estratagema para matarlo, ¿no? Entonces tenías a tus paisanos siendo tus enemigos número uno, porque ellos se aliaron finalmente con Roma. Entonces tenías del otro lado al Imperio Romano, que también
en colusión con los líderes religiosos judíos, pues se encargaron de matar primeramente a Jesús y luego de perseguir a los cristianos. ¿Para qué? No para hacerles cariño, ni para darles felicitaciones, ni para darles beneficios o comodidades, sino todo lo contrario. Los perseguían para saquearles todos sus bienes, para violar a sus mujeres, para matar a sus hijos y finalmente para que ellos fueran llevados a los circos romanos para morir como mártires. Entonces, eso de que la religión se encarga de crear verdades reconfortantes también está muy, muy lejos de la realidad. El hecho de que la ciencia y la religión no solo no tienen nada que ver, sino que además la ciencia es la forma correcta de proceder. Y la religión no es más que un cuento barato, un sistema arcaico y la mayor enfermedad que ha podido contraer jamás nuestra especie. Un fuerte abrazo. Bueno, ahí termina su video. Veo que tiene también varios videos interesantes. Yo prefiero no verlos y que ustedes más bien me digan si ven alguno de estos y que les interesa, que les interesa que yo reaccione a ellos, lo hago, ¿ok? O de lo contrario, si yo veo entre estos videos algún título que me resulte interesante, pues entonces ahí reacciono. Por mi parte, yo solo termino con esto. La gran idea que quiso plantear Dallas Review en todo su video fue que la religión y la ciencia no tienen nada que ver. Juzguen ustedes eso. Y la segunda idea que él quiso plantear es que la religión está basada en el fanatismo y para nada en las pruebas. Y finalmente lo que busca es crear realidades o verdades reconfortantes que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir mejores. Igual, juzguen ustedes. Hasta la próxima.